Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según sea el caso. Damos gracias al Señor porque una vez más estamos convocados como iglesia, bueno, la iglesia, en este caso la iglesia virtual, que no es tan virtual, porque somos de carne y hueso y nos estamos viendo y nos estamos amando a la distancia. Qué lindo que es esto. Y hoy vamos a transcurrir, avanzando ya, terminando con los evangelios. Comenzamos con el libro de Hechos, llamado Hechos de los Apóstoles. También se le podría decir Hechos del Espíritu Santo, ¿verdad? Y habla sobre la iglesia primitiva. También mal llamada primitiva, porque primitivo suena como algo obsoleto, ¿verdad? Es el comienzo que es hoy la iglesia. Es el primer eslabón de la iglesia y nosotros no sé si somos el último, pero ahí estamos. El libro de Hechos es la historia sobre cómo el pueblo de Dios obedeció el mandato del Señor de llevar el Evangelio a todo el mundo. Y describe lo que Jesús siguió haciendo y enseñando después que Él ascendió al cielo. Porque Él asciende al cielo y dice, enviaré otro consolador. En la primera parte del libro, comprende capítulos 1 al 12, se describe el ministerio de Pedro y Lucas se centra en el ministerio de Pablo, capítulo 11 al 28. Y estos dos hombres tuvieron experiencias paralelas tanto en prueba como en ministerio. Pedro utilizó las llaves. Mateo 16-19 tenemos la referencia. ¿Para qué? Para abrirles la puerta de la fe a los judíos, a los samaritanos y a los gentiles. Y Pablo lleva las buenas nuevas a los gentiles, comenzando desde el Imperio Romano. El autor del libro de Hechos, Lucas el médico amado. La autoridad de Hechos se ha comentado antes. La evidencia interna de ambos libros ha sido corroborada por el testimonio de la tradición. De manera que podemos decir que Lucas, el médico amado, y compañero de Pablo, fue quien escribió su segunda carta. Su primera carta fue precisamente Lucas, y la segunda fue Hechos. El primer versículo de Hechos, ustedes ven que hace referencia al escrito anterior dirigido a la misma persona, al mismo personaje, llamado Teófilo. Solo el Evangelio de Lucas cabe en la frase, en mi primer escrito. Algunos creen que el prólogo del Evangelio, o sea, Lucas 1 al 4, sirve también de prólogo para Hechos. Y esto significa que el plan original de Lucas era escribir 2 volúmenes para que Teófilo conozca bien la verdad de las cosas en las cuales ha sido instruido. Lucas 1:4. El primer volumen lidia con la persona y el ministerio terrenal de Jesús, mientras que el segundo lidia con la historia y extensión de la iglesia primera. En el primero está el registro de todas las cosas, todo lo que Jesús hizo y enseñó desde el comienzo. Hechos 1:1. En el segundo se revela lo que Jesús, el Cristo, haciendo y enseñando por medio del Espíritu Santo en la vida de los apóstoles. La continuidad de ambos libros se puede ver en el traslado del contenido entre los versículos finales del Evangelio de Lucas, capítulo 24, versículos 46 al 53, y los versículos iniciales de Hechos, capítulo 1, versículo 1 al 12. Amados, puesto que Lucas investigó el contenido del Evangelio, sin duda utilizó la misma técnica para el libro de Hechos. Conocía de primera mano
algunas de las actividades misioneras de Pablo. Capítulo 16, capítulo 20, capítulo 28. Muchas oportunidades para conversar con cristianos de ciudades tan importantes como Jerusalén y Cesarea. Registrado esto en Hechos capítulo 21, 8 al 17. Lucas aprendió mucho de personas como Felipe y Mnasón, capítulo 21, 8 al 16. De otros en el equipo de Pablo, Silas, aprendió de Timoteo, aprendió de Marcos y de los mismos apóstoles. Habría sido muy fácil para Lucas haber compilado sus datos históricos sobre la iglesia primitiva durante los 2 años en que Pablo estuvo preso en Cesarea, capítulo 24 al 27. Es decir que Lucas contaba con una buena información de primera mano. Era no solamente un médico, sino que yo diría que también era un periodista, un escritor, un relator. Antecedentes: Roma. Muchos liberales especulan que el autor de Hechos se basó en Josefo, un historiador judío de fines del primer siglo, y por tanto fechan este libro tardíamente entre los años 80 y 130 después de Cristo. Sin embargo, no hay un testimonio objetivo externo en la historia de la Iglesia para confirmar esto. El movimiento histórico del libro termina en realidad con el primer encarcelamiento de Pablo en Roma, que son los referentes, que duró 2 años. Esto está en capítulo 8, 16 y 30. El libro de Hechos concluye bastante abruptamente, especialmente desde el momento en que Pablo fue liberado y viajó unos cuantos años para viajar a la zona mediterránea, visitando las iglesias que él mismo había fundado antes. La única posición lógica es que Lucas concluyó Hechos durante los 2 años de prisión en Roma. Esto fecha el libro entre los años 59 y 61 de nuestra era. Algunos evangélicos fechan estos años de prisión entre el 58 y el 60, otros, difieren entre el 61 y el 63, años más, años menos, fue por ahí. Es difícil, la verdad, llegar a una certeza absoluta para algunos de los eventos del Nuevo Testamento. Sin embargo, es seguro suponer que el libro fue compuesto antes de los siguientes sucesos importantes. El incendio de Roma, año 64, la primera persecución imperial contra los cristianos, años 64 al 67, la rebelión judía contra los romanos, en el año 66, y la destrucción de Jerusalén y del templo judío por parte de los romanos, año 70. Sin duda, que Lucas había incorporado estos eventos en su libro, lo habría incorporado si lo hubiera escrito después de que ocurrieran. Es decir, que Lucas escribió antes de estos acontecimientos que les acabo de mencionar. El propósito del libro es confirmar a Teófilo en la fe. Fíjense qué trabajo, ¿no? Yo noto ahí un principio de amor de un hombre que se toma un tiempo, porque no había notebook, ni computadora, ni mucho menos máquina de escribir en aquellos tiempos. Escribir algo, escribir un libro que no era la forma como nosotros hoy lo entendemos, era muy complejo, muy difícil y muy oneroso, muy caro. Y él se tomó el tiempo para instruir a una sola persona, discipular a una sola persona. Fíjense si hoy nosotros no tenemos oportunidad, ¿no?, de discipular. Yo agradezco al Señor que ustedes hoy se están discipulando a través de esta palabra y me siento honrado con hacerlo. Dios usa los vasos más débiles e insignificantes para esto y doy gracias a Dios por eso. Entonces, el propósito es confirmar a Teófilo en la fe. El Evangelio fue para adoctrinar a Teófilo en cuanto a la persona, el ministerio
y la obra y la vida de Jesucristo. Hechos debía instruirlo sobre la vida y las actividades de los apóstoles. Capítulo 1, 1 al 2. El método de Lucas para instruir se verá más adelante en los otros fines. Revelar el alcance geográfico, o sea, el propósito del libro es revelarle, obviamente que esto era dirigido por el Espíritu Santo y Dios sabía que hoy, 27 de junio del año 2023, estaríamos estudiando sobre esto. Entonces lo que escribió Lucas a nosotros nos da muchos datos espirituales y datos geográficos, por ejemplo ahora, donde Lucas deseaba que Teófilo tuviera conciencia del alcance geográfico del mensaje del poderoso Evangelio de Jesucristo. El mandato de Cristo a los discípulos define el esbozo general de su libro, mostrando cómo el Evangelio salió de Jerusalén y llegó disparado hasta Roma. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esto lo encontramos en Hechos 1:8. Desglosemos un poquito. Hechos 1:7, Jerusalén. Hechos 8, Judea y Samaria. Hechos 9 y 28, los confines de la tierra, Siria, Fenicia, Asia, Asia Menor, Grecia e Italia. Lucas detalla la propagación del Evangelio hacia el norte y el occidente, es decir, Asia Menor y Europa. Nada dice de la influencia apostólica hacia el sur, es decir, África, o hacia Oriente, Babilonia y Persia, aunque menciona convertidos en esas regiones. Capítulo 2, versículo 9 al 10, capítulo 8, versículo 27. En los primeros meses, los apóstoles empezaron su ministerio en la zona aledaña a Jerusalén. Capítulo 1 al 7. Luego, el Evangelio fue llevado a Judea y a Samaria. Capítulo 8, 1. A Damasco, en Siria. Capítulo 9, 19. A Lidia, capítulo 9, 32, a Jope, capítulo 9, 36, a Cesarea, capítulo 10, versículo 1, a Fenicia, a Chipre, a Antioquía de Siria, capítulo 11, 19. La actividad misionera es grande, e inició solamente después de que Pablo y Bernabé fueron llamados. Estos dos hombres fueron poderosísimos en aquellos tiempos, Pablo y Bernabé. Capítulo 13, versículo 1 al 2. El primer viaje misionero lo llevó a la isla de Chipre y a la sección central de Asia Menor, donde ahí evangelizaron en las ciudades de Antioquía, de Pisidia, Iconio, Listra y Derbe. Esto está en capítulos 13 y 14. El segundo viaje misionero de Pablo fue en las regiones de Siria, Cilicia y Misia, en las ciudades europeas de Filipo, Tesalónica, Berea, Atenas y Corinto. Y en su tercer viaje, Pablo se centró en la ciudad estratégica de Éfeso, pero regresó también al continente griego, donde visitó las iglesias que había fundado en el segundo viaje. Capítulo 18, versículo 23, capítulo 21, versículo 17. Cuando fue hecho prisionero por los romanos y llegó finalmente a Roma, el Evangelio ya lo había precedido a esa gran ciudad. Capítulo 28, 14, 16. Es decir, todos estos datos, ¿no?, que puede aburrir en un mensaje, pero para nosotros que somos estudiantes de la Biblia, son datos muy importantes, porque, como siempre les digo, a la hora de enseñar la palabra o cuando te toque predicar, tenés estos datos que habla cómo se cumplió perfectamente lo que el Señor dijo. Esta carta es para Teófilo, le muestra todo el desarrollo geográfico del Evangelio en aquellos tiempos
Y también otro dato que se ocupa Lucas en esta carta, en este libro, de revelar el crecimiento numérico. Estaba interesado Lucas en los números, en la cantidad de personas. Si bien los pastores, creo que aquí hay varios pastores, no estamos persiguiendo los números en las congregaciones porque eso es soberanía de Dios, pero sí es importante el crecimiento de la iglesia. Porque si una iglesia, en vez de crecer, decrece, entonces es un problema. Pero bueno, hay pastores que Dios ha preparado para tener 50 ovejas, otros 100, otros 200 y otros 1000. Y Lucas se encarga de hablar de este tema. Además de trazar el alcance geográfico del Evangelio, Lucas deseaba mostrar el crecimiento numérico del cristianismo, todo esto para informar a Teófilo. Desde sus pequeños inicios, allí en el aposento alto en Jerusalén, hasta las multitudes de gente que llenaban el imperio romano. Hizo esto insertando estadísticas y comentarios en intervalos estratégicos. Por ejemplo, anoten ahí, yo sé que son rápidos para escribir. Siempre Hechos, ¿no? Capítulo 2, 41. Y se añadieron aquel día como 3000 personas. 2:47. Y el Señor añadía cada día a la iglesia. 4:4. Y el número de los hombres eran como de 5000. Capítulo 5, versículo 14. Los que creían en el Señor aumentaban más, gran número de hombres y de mujeres. Capítulo 6, versículo 7. La palabra del Señor crecía y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. Capítulo 9, versículo 31. Entonces las iglesias se acrecentaban. Capítulo 11, versículo 21. Y gran número creyó. Capítulo 12, versículo 24. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Capítulo 16, versículo 5. Así que las iglesias aumentaban en número cada día. Y por último, capítulo 19, versículo 20. Y así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Bien, la reacción de los judíos de Tesalónica ante el equipo misionero de Pablo es una evaluación adecuada y un buen ejemplo de cómo era el crecimiento de la iglesia, el crecimiento numérico. Dice el capítulo 17:6, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. O sea, se quejaban, ¿no? Es decir, que impactaron con el Evangelio en aquellos tiempos. Otro motivo de la carta, otro propósito. Dijimos la parte geográfica, la parte numérica. También revelar que el cristianismo no era una amenaza, no era ilegal, no era un grupo de sediciosos o extremistas o terroristas políticos. Y eso Lucas lo deja bien clarito. Lucas deseaba mostrar que el cristianismo no era una amenaza política para Roma, pues en esencia se trataba de un carácter espiritual. La iglesia es espiritual. Algunos han sugerido que Lucas investigó las actividades de los apóstoles, especialmente la de Pablo, como parte de su defensa ante César en Roma. Y esta perspectiva tiene el respaldo de los versículos finales del libro. Ahí en capítulo 28, 30, 31, Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a los que a él venían. Predicaba el reino de Dios y enseñaba acerca del Señor Jesucristo abiertamente, sin impedimento. Bueno, un dato interesante, ¿no? Por 2 años le alquilaban una casa a Pablo donde él tenía la iglesia, digamos. Él recibía a la gente allí. O sea que a nadie le debe asustar alquilar un lugar para reunirse. Luego de que Pablo fue arrestado en Jerusalén por supuestamente violar las normas de la adoración en el templo, lo acusaban de eso,
pidió que su caso fuera escuchado por el mismo César. Como era ciudadano romano, ese dato lo certifica Lucas, tenía ese derecho y aparentemente el gobierno romano no halló nada políticamente ofensivo contra Pablo, por lo cual no le impidieron seguir predicando. Reconocían que una persona podía ser parte del reino espiritual de Dios y ciudadano romano al mismo tiempo sin que hubiera conflictos reales. ¿Cuál es el otro motivo por el cual Lucas escribe Hechos? Bueno, revelar que aquí los judíos incrédulos eran los verdaderos perseguidores de los cristianos y ellos eran los sediciosos. Ellos eran lo que causaban, digamos, revueltos ahí en Roma. Lucas deseaba demostrar que los judíos incrédulos eran los que en verdad perseguían a los cristianos y que ellos eran los que investigaban o instigaban a los gentiles, a las autoridades políticas, para lograr sus fines egoístas y malvados. Todo esto bajo el imperio de Roma, allí en Jerusalén. En otras palabras, en lugar de Pablo, los que debían enfrentar juicio por disturbios civiles eran los judíos. Y Lucas deseaba dejar en claro esto, quería probar así que, como ellos habían logrado con éxito, por ejemplo, que Pilato crucificara a Cristo, a Jesús. Estaban tratando que los romanos eliminaran a Pablo. Otros de sus enemigos fueron los sacerdotes y los saduceos, que los encarcelaron y amenazaron a Pedro, a Juan, porque habían predicado sobre la resurrección de este Jesús, que ellos negaban. Capítulo 4, versículo 1 al 3. Tiempos después, este mismo grupo encarceló y amenazó y vapuleó a los apóstoles. Capítulo 5, versículo 7, versículo 18 y 40. Apedrearon a Esteban hasta la muerte, solo por razones espirituales. Capítulo 7, 51 y 58. Y por medio de Saulo, sacaron a los judíos cristianos de Jerusalén, arrastrándolos y apedreándolos. Capítulo 8, versículo 10. Y luego de que Saulo se convirtiera, que aún sus ropas estaban salpicadas con la sangre de los mártires, los judíos trataron de matarlo, a él, a Saulo, cuando él había sido uno de ellos. Capítulo 9, 23. Santiago también fue muerto y Pedro encarcelado porque Herodes Agripa I vio que esto agradaba a los judíos. Capítulo 12, 1 al 3. Qué raro los políticos, ¿no? Buscando lo que le agrada a la gente, al pueblo, eso ejecutan. Los judíos de Antioquía, de Pisidia, dice las Escrituras, instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad. Qué interesante para estudiar esto, ¿no? Mujeres que eran piadosas y distinguidas fueron instigadas por los malos judíos en contra de los apóstoles, para que persiguieran a Pablo, a Bernabé y los echaran, los expulsaran de la ciudad. Capítulo 13, versículo 50. Los judíos de Tesalónica forzaron a Pablo a salir tanto de Tesalónica como de Berea, acusándolos falsamente delante de las autoridades y del pueblo. O sea que le ponían el pueblo en contra. Capítulo 17, versículo 5 y 13. Cuando los judíos corintos se levantaron de común acuerdo contra Pablo delante de Galión, gobernador de Acaya, este vio que su odio era por razones religiosas y no políticas. Versículo 18, 12. O sea que Lucas está dejando en claro la cosa política, ¿no? La cuestión. Los judíos urdieron astutamente el levantamiento de los plateros efesios, idólatras, para que persiguieran al cristianismo. Capítulo 19, 33. Luego los judíos conspiraron contra la vida de Pablo. Capítulo 20, versículo 3. Capítulo 21, 31 y capítulo 23, versículo 12. Pero las autoridades civiles confirmaban constantemente la inocencia política de Pablo, pese a las falsas acusaciones de los judíos. Capítulo 17, capítulo 19, capítulo 26.
Pablo escribió que el Evangelio es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, del judío primeramente y también del griego. Romanos 1:16. Y Lucas demostró que pese a la fuerte oposición de estos asesinos, los apóstoles siguieron predicando a los judíos. Y ellos tuvieron muchas oportunidades para creer, pero aún así rechazaron el mensaje de Jesús el Cristo, así como habían rechazado el ministerio del mismo Señor. Las primeras predicaciones de los apóstoles fueron audiencias puramente judías. Cuando los cristianos tuvieron que salir de Jerusalén hacia regiones de gentiles, inicialmente solo les testificaron a los judíos de esa área. Es decir, que ellos tenían esa fantasía cuando el Señor les dice que me seréis testigos, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. No nos olvidemos que Jesús les estaba hablando a discípulos judíos, a oyentes judíos, y ellos tenían la fantasía de ganar a otros judíos exiliados en otras partes del mundo, y así formar pequeñas sinagogas y pequeños templos y ahí adorar al Señor. Por eso fue grande la sorpresa, comenzando por Pedro, cuando el Señor le dijo, no, chiquito, estás equivocado. No llames inmundo lo que yo limpio. A los judíos que tomaban como perros, como carne podrida, a los no judíos, a los gentiles. Donde quiera que Pablo iba, les predicaba primero a los judíos, tanto en las sinagogas como fuera de ella, antes de iniciar el ministerio a los gentiles. Por eso Pablo dice, al judío primeramente. Primero, como hizo Jesús, que él vino a predicarles a los judíos, ese era el orden, predicarles a los judíos, algunos se convertían, la mayoría rechazaban y después iban a los gentiles. Aunque Dios trabajó en Israel y por medio de esa nación desde los tiempos de Abraham hasta Cristo, la edad de la iglesia es básicamente el período de bendición para los gentiles. O sea que nosotros tenemos mucho que agradecerle a Pablo por su labor hacia los gentiles. Lucas justifica este cambio de operación mencionando que el mensaje cristiano se ofrecía primero a los judíos, pero que al rechazarlos estos, el mensaje alcanzaba a los no judíos, a los gentiles. Las palabras de Pablo en la sinagoga en Antioquía de Pisidia resume adecuadamente esto que estoy diciendo. A vosotros, a la verdad, era necesario que se os hablara primero la palabra de Dios, pero puesto que la desecháis y no os juzgáis digno de la vida eterna, nos volvemos a los gentiles. Capítulo 13, versículo 46. El libro termina con la misma conclusión e intención. Sabed pues, o sea, judíos, sabed pues, que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios, y ellos sí oirán. 28:28. Bien, vamos a hacer un repaso del contenido del libro de Hechos. El primer capítulo de Hechos es realmente una introducción al evento más importante del libro, la venida del Espíritu Santo en aquel día en Pentecostés. Este evento marca el nacimiento de la iglesia cristiana. Ahí nace la iglesia cristiana. Es interesante. Algunos dicen que comenzó con el Señor, con los discípulos, pero yo también me inclino por esta postura de que la iglesia nace en Pentecostés, en el aposento alto. Hechos es un libro de primeras cosas y también un libro de transiciones. Vamos a ver punto 1. Como libro de primeras cosas, Hechos menciona las siguientes cosas que ocurrieron por primera vez. La primera elección de un oficial de la iglesia. Capítulo 1, versículo 23. El primer sermón de la nueva era. Capítulo 2, versículo 14. Las primeras conversiones. Capítulo 2, 41. El primer milagro de la iglesia, capítulo 3, versículo 1 al 11. La primera persecución, capítulo 4, 1 al 4. El primer castigo, capítulo 5, 1 al 11. Los primeros diáconos, capítulo 6, 1 al 7.
El primer sermón de un laico, capítulo 7, 2 al 53. El primer mártir cristiano, capítulo 7, 54 al 60. Los primeros convertidos de los gentiles, capítulo 10, 44 al 48. La primera vez que se usó el nombre de cristianos, capítulo 11, versículo 26. El primer mártir apostólico, 12, 2. El primer llamado al servicio misionero, capítulo 13, 1 al 2. El primer debate o concilio de la Iglesia, capítulo 15, 1 al 30. Y por último, la primera predicación en Europa, capítulo 16, 12 al 13. Segundo punto. Como libro de transiciones, Hechos también sirve de puente entre los evangelios y las epístolas, entre el ministerio de Cristo y las actividades de los apóstoles. Es, por tanto, un libro introductorio lleno de antecedentes históricos. La doctrina se basa principalmente en las epístolas, las cuales incluyen en detalle la enseñanza de los apóstoles. El fenómeno del viento, las lenguas de fuego, el hablar en lenguas, no deben ser la expectativa del creyente para recibir el Espíritu Santo. Capítulo 2, 1 al 4. En Hechos, Dios hizo algo nuevo, inició la era de la Iglesia, la cual perdura por más de 2000 años. En la introducción divina hubo muchas señales y milagros inusuales que no estaban destinados a ser anhelados por los cristianos que vendrían después. Si bien Dios sigue haciendo milagros, no ha cesado Dios de hacer milagros, pero esos milagros tenían un propósito, evidentemente. Cuando la ley le fue dada a Moisés, ese evento vino acompañado de truenos, relámpagos, humo y terremoto, Éxodo 19. Pero cuando la ley fue dada la segunda vez, no sucedió nada de eso, Éxodo 34. El Señor nutrió a sus hijos con maná cada día por 40 años, pero una vez que los israelitas llegaron a Canaán, el maná no se repitió. Es decir, hay testimonio de personas que hablaron lenguas desconocidas o idiomas que ellos no manejaban, por decir algo, mandarín, alemán, qué sé yo, griego, y para hablar a alguien, para que alguien escuche el mensaje de Dios. Pero son casos puntuales. No ha vuelto a pasar en la historia de la iglesia que una multitud de gente o una iglesia entera comiencen todos a hablar diferentes idiomas. Pero sí, creemos y es vigente el hablar en lenguas para adorar al Señor. Tercer punto. El Espíritu Santo se menciona 50 veces en Hechos, más veces que en cualquier otro libro del Nuevo Testamento. Muchos aspectos importantes de la neumatología, es decir, la doctrina del Espíritu Santo, se pueden extraer de la narrativa de Lucas. La personalidad del Espíritu Santo queda demostrada en que nadie puede mentirle. Capítulo 5, versículo 3. Nadie puede tentarlo. Capítulo 5, versículo 9. Nadie puede resistirse ante él. Capítulo 7, versículo 51. Sus obras son muchas y diversas. Jesús predijo que los creyentes serían bautizados en el Espíritu Santo. Capítulo 1, versículo 5. Por él, por el Espíritu, los cristianos son llenados. Capítulo 2, versículo 4. Son consolados. Capítulo 9, 31. Y llamados al servicio como pastores. Capítulo 20, 29. Su ingreso al mundo y a la vida de los creyentes se describe en muchas formas. Una venida, capítulo 1.8, un derramamiento, 2.17, una promesa, 2.33, un don, 10.45, y algo que se recibe, 10.47. Punto 4. Énfasis en la oración. Cada capítulo de Hechos tiene una oración ferviente y casi cada capítulo hace mención de esto por nombre. Y allí están todos los capítulos donde se habla de la oración.
Pablo testificó de la vida y obra de Jesús en las sinagogas en Antioquía de Pisidia, capítulo 13-31, y delante de las autoridades romanas, capítulo 26, 16 al 22. Punto 5. La acción de testificar se ve en los 12 sermones, esparcidos por todo el libro de Hechos. 4 de ellos fueron por Pedro, en el día de Pentecostés, capítulo 2. Segundo, a los judíos en la puerta de Salomón del templo, capítulo 3. Tercero, en la casa de Cornelio en Cesarea, capítulo 10. Y por último, delante de los apóstoles y ancianos, capítulo 15. 6 son de Pablo. En la sinagoga en Antioquía de Pisidia, capítulo 13. Segundo, delante de los filósofos en las colinas de Marte en Atena, capítulo 17. Tercero, un discurso de despedida a los ancianos allí en Éfeso, en Mileto, capítulo 20. Cuarto, su defensa delante de la multitud hostil allí en Jerusalén, capítulo 22. Quinto mensaje, delante del gobernador romano Félix, capítulo 24. Y por último, delante de Herodes Agripa II, capítulo 26. Los otros 2 sermones son la conclusión de Santiago en el Concilio de Jerusalén, capítulo 15, y el extenso resumen y comentario del Antiguo Testamento hecho por el mártir Esteban, capítulo 7. Hechos incluyen no solo los sermones de los apóstoles, sino también las señales, milagros que realizaron. Pablo escribió sobre sí mismo: con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, señales, prodigios y milagros. 2 Corintios 12:12. Veamos un poco las conexiones del libro de Hechos. Hechos actúa como una transición entre el antiguo pacto, es decir, la observancia de la ley, y el nuevo, la gracia y la fe. Esta transición es apreciada en muchos eventos claves del libro. Primero, hubo un cambio en el ministerio del Espíritu Santo, cuya función principal en el Antiguo Testamento era unción. Era una unción externa del pueblo de Dios entre ellos. Esto lo podemos ver en Moisés, por ejemplo, Números capítulo 11-17. Otoniel en Jueces. Gedeón, tomado por el Espíritu, hay Jueces 6:34. Y por último, Saúl también fue tomado por el Espíritu, 1 Samuel 10, 6 al 10. Ahora, después de la resurrección de Jesús, el Espíritu vino a vivir en el corazón del creyente. Romanos capítulo 8, 9 al 11 y 1 Corintios 3, 16. Y el Espíritu Santo, viviendo en ellos, los guía y los llena de poder desde adentro. El Espíritu que mora en el hombre es un don de Dios para aquellos que viven en él y viven la fe. La conversión de Pablo fue un ejemplo, y fue un ejemplo dramático de la transición del antiguo al nuevo pacto. Pablo admitió que antes de conocer al Salvador, al Cristo resucitado, él era más celoso que cualquier israelita, siendo irreprensible, y eso hay que creerle a Pablo, en cuanto a la justicia de la ley, Filipenses 3:6, llegando a ser tan extremista como para perseguir a aquellos que enseñaban la salvación por medio de un hombre que fue muerto en una cruz. Pero después de convertido, Pablo se dio cuenta de que todos sus esfuerzos legalistas eran inútiles, diciendo que él a esas cosas las tenía por basura para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino por lo que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Filipenses 3:8. Y ahora nosotros también vivimos por fe, no por las obras de la ley para que nadie se gloríe. Y la visión de Pedro, por ejemplo, del lienzo, es otra señal de la transición del antiguo pacto, del Antiguo Testamento al Nuevo. Capítulo 10 de Hechos. Por último, vamos a ver la aplicación práctica de este
maravilloso libro que en menos de una hora lo estamos resumiendo, ¿verdad? Que es bastante, ¿no? Dios puede hacer cosas extraordinarias a través de personas ordinarias. ¿Cuántos creen eso? ¿Cuántos pueden decir amén con el micrófono apagado? Dios puede hacer cosas extraordinarias a través de personas ordinarias. Dios puede hacer cosas perfectas a través de personas imperfectas como nosotros. Cuando Él te llena de poder a través de su Espíritu. Esencialmente, amado estudiante de la Biblia, Dios tomó a un grupo de pescadores y pecadores también y los utilizó para poner al mundo de cabeza, como leíamos Hechos 17:6. Dios tomó a un asesino, aborrecedor de cristianos y lo convirtió en el evangelista más grande de todos los tiempos. El autor, o sea, Pablo, de casi la mitad de los libros del Nuevo Testamento. Dios utilizó la persecución para producir la difusión más acelerada de esta nueva fe en la historia del mundo. Dios puede y hace lo mismo a través tuyo, cambiando los corazones, llenándonos de poder del Espíritu Santo y dándote una pasión por difundir las buenas nuevas de salvación a través de Jesucristo. ¿Qué es lo que hizo Lucas? Lucas lo que lo lleva a escribir fue la pasión que tenía por el Señor, lleno del Espíritu Santo, y ya, agreguemos, inspirado por el Espíritu Santo. Si tratamos de hacer estas cosas con nuestras propias capacidades, con nuestras propias talentos o ganas o deseos, vamos a fracasar. Al igual que los discípulos en Hechos 1:8, debemos nosotros esperar ser llenos del poder del Espíritu y entonces, sí, con su poder, cumplir la gran comisión que el Señor nos planteó en Mateo capítulo 28, 19 al 20. Amén. Si el Señor no dice otra cosa, el próximo martes continuaremos con el estudio de la palabra del Señor. Que Dios te bendiga. Fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podamos soportar. Fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podamos soportar. Gracias, fue solo por tu gracia que me sustentó y me abrazó en mi dolor. Fue tu gracia en la tentación, me diste la salida, vi un nuevo color de tu amor que me